Ok, entonces muy bienvenidos a esta sesión, que es la primera sesión de este pequeño ciclo de conversatorios en el marco de nuestro curso de Español de Chile y América, en que vamos a referirnos al español de América general y también al español del Caribe. Vamos a partir primero por Maya Sherwood. Maya Sherwood, de Puerto Rico, es una lingüista y lexicógrafa puertorriqueña, miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española desde 2013, donde dirige el proyecto Tesoro.pr, un tesoro lexicográfico en línea del español de Puerto Rico, con más de 27.000 voces provenientes de 65 fuentes que abarcan de 1788 a 2010. También dirige el Novel Diccionario de Puerto Rico. Es la representante de la zona de las Antillas en la comisión encargada del Diccionario de la Lengua Española y del nuevo Diccionario Fraseológico Panhispánico en la Real Academia Española y la ASALE. Está interesada en la gestión cultural y la divulgación sobre asuntos del idioma. Actualmente es consultora lingüística para proyectos dirigidos al procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial. Roxana Takechal Cheñó es cubana, licenciada en Letras por la Universidad de La Habana, tiene el máster en Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y también tiene un máster en Terminología y Procesamiento de Datos en la Universidad de Lille 2, Charles de Gaulle. Obtuvo también un doctorado en Lingüística en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París. Luego se trasladó a China, donde realizó un postdoctorado en Beijing. En esta ocasión obtuvo el apoyo de un fondo postdoctoral para realizar un proyecto de investigación sobre la diversidad de prácticas lingüísticas en el contexto plurilingüe de las compañías y empresas internacionales en China. Actualmente reside en los Estados Unidos. Y por último, Alejandro Martínez Lara, estudiante del doctorado en lingüística de nuestra universidad, magíster cientiaro en lingüística y licenciado en letras por la Universidad Central de Venezuela, profesor investigador del Instituto de Filología Andrés Bello de su alma mater. Sus trabajos han versado sobre la descortesía lingüística, gramática del español y lexicografía, y se han realizado desde la perspectiva de la sociolingüística variacionista y con enfoque dialectal. Es becario de CONICYT Chile. Actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre léxico disponible en estudiantes universitarios del área de la pedagogía. Es miembro del equipo de Caracas en el proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y América, PRESEA. Les cedo la palabra entonces a los ilustres invitados. Bueno, voy a empezar un poco para romper el hielo y empezar. Em, bueno, ante todo, gracias por la oportunidad. Creo que es de una gran riqueza todo lo que ustedes han presentado y me ha refrescado muchísimos conocimientos pasados y actuales, pero menos actuales, para ser sincera. Em, y ha sido una gran experiencia escuchar cómo ustedes han asimilado esta gran diversidad que parece que no tiene fin. Y esa de las cosas que más me llama la atención es como cualquier intención de investigación dialectológica siempre tiene estas barreras de unificación. Y me gusta, una de las cosas que me gustó de los artículos es que en más de una ocasión se menciona esto del aspecto ideológico que puede tener, pero también del aspecto subjetivo, por supuesto, que puede tener, y mirando todo tipo de esfuerzo y de recuadro. Yo trato de proyectarme como cubana y como hablante de la variante cubana del español dentro de este panorama, dentro de este mapa dialectal. Y lo que me doy cuenta es que aún en este esfuerzo de unificación de un español antillano o caribeño, me siento aún aislada, me siento muy aislada, no solamente como hablante individual, pero también como parte de un grupo y una comunidad lingüística que es la de Cuba. En estudios cubanos, también hablamos de que no existe un dialecto, o sea, no, en Cuba no se habla de dialectos para nada, y perdónenme porque también el concepto de dialecto puede tener muchísimas grandes interpretaciones, y en Cuba siempre se vio en los estudios lingüísticos el dialecto como algo, digamos, como
un poco peyorativo, si se pudiera decir. O sea, el dialecto en Cuba se habla de variantes geolectales. No hablamos de dialectos dentro de la isla. Se ha hablado también de dos grandes zonas que fueron identificadas en el siglo XIX y que posteriormente fueron extendidas a tres zonas y hoy día se habla de cinco zonas. O sea, en los estudios actuales, muy recientes, después de los años 2000, han mostrado que en Cuba hay cinco zonas y dentro de las cinco zonas vemos también la múltiple variedad que a veces no tiene mucho que ver con lo que dice Francisco Moreno, pero no es una crítica, sino es, una vez más, insisto, en esta poca, digamos, realidad, ¿no? La realidad de no poder unificar todas estas variantes. Entonces, en el español de Cuba, algo que yo pienso que tiene mucho en común, y ahí es donde viene la parte subjetiva e ideológica, yo como cubana sí me identifico en un español del Caribe. Sí, yo sí lo veo. Yo veo esos puntos de contacto con el español de Puerto Rico, con el español de República Dominicana, y aún más, no tanto el español, la variante dialectal de La Habana, sino más bien variantes que están más en las zonas orientales. Ahí sí tienen mucho más puntos de contacto con un español caribeño del que habla Francisco Moreno. Desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista fonológico, en alargamiento vocálico del que él no menciona, pero que yo sí lo he visto en Cuba. Y esto hace entonces que a lo mejor alguna zona de Cuba sí tenga aún más puntos de contacto con regiones específicas de República Dominicana y Puerto Rico. Ujú. Entonces, hay muchísimas de estas cosas que valdrían la pena un estudio y esa es una de las cosas que yo me siento un poco culpable dentro del panorama lingüístico del español en general, es porque hay tan poco, pero tan poco descrito sobre Cuba que uno lo ve en el trabajo de Francisco Moreno. Buscas y encuentras muy poco. Y él lo menciona también, él menciona la pobreza de investigaciones, que hay muchos intentos, pero trabajos que están sin terminar y que justamente gracias al Atlas Lingüístico Cubano, que salió en el año 2006, 5 o 6, no recuerdo bien ahora, o 7 quizás, es una gran prueba del esfuerzo que durante 27 años, casi 30 años, se mantuvo en poder realizar un atlas que finalmente ve la luz en los años 2000. Eh, Aparte de esto, hay muy pocos trabajos descriptivos y también hay intenciones, digamos, la parte ideológica de quizás no mostrar la diversidad que pueda existir, sino hay una intención de unificar y quizás ver, hoy día se habla de estas cinco zonas como unidades, pero dentro de ellas, por supuesto, hay variaciones. Ujú. Entonces, podría decir algo más posteriormente, pero simplemente quería mencionar esto más como mi posición y mi opinión y mi reacción ante. Tomo palabra. Ay, Yo estaba agradeciéndole a Roxana y me di cuenta que estaba sin audio. Muchas gracias, Roxana, y gracias, Maya, por estar aquí. gracias a ti, Natalia, por la invitación. Lo que plantea Moreno sobre el español de Puerto Rico es una realidad consabida, no es lo más actual. Hay fenómenos actuales que merecen ser estudiados, que comentaré a continuación. Solamente quiero hacer una precisión y es con respecto a esa vibrante simple final de sílaba y final de palabra. Y me detengo en eso porque es un rasgo muy distintivo de las tres Antillas hispanohablantes. En Puerto Rico sí lo que se da es la lateralización y es una pronunciación totalmente extendida, o sea, todos los puertorriqueños lo tenemos. Es un rasgo muy notable del español puertorriqueño. Claro, el grado en el que se escuche va a depender de otros factores. Una pronunciación más cuidada como la que estoy tratando de tener ahora la tendrá, pero eh, sutil, mientras que la geminación es más propia de algunas zonas de Cuba y la
la encontramos en zonas de República Dominicana. Eso simplemente porque es un rasgo pues, caracterizador de cada una de las variantes. Aparte de eso, el contenido que se cubrió me pareció acertado. Tal vez lo que puedo plantear son asuntos actuales con el español de Puerto Rico. Nosotros tenemos, y en particular con el contacto con el inglés. Por un lado, hemos tenido una emigración masiva en los últimos 15 años. A partir como del 2006 empieza a salir gente de Puerto Rico a razón de 50,000 al año, con lo cual nos encontramos, y bueno, y luego del huracán María, que fue en el 2017, aumentó ese número, con lo cual estamos ahora mismo en 3,200,000. Cuando yo me criaba, cuando yo estaba en el magíster, siempre se hablaba de que íbamos a llegar a los 4 millones, y sin embargo estamos en una población negativa, decreciente, en 3,2 millones. Lo que ha implicado esa emigración tan marcada, que como ustedes saben, para nosotros es cuestión de montarnos en un avión e irnos. O sea, tenemos el pasaporte, así que salir para Estados Unidos es escoger lo que llamamos la guagua aérea, guagua siendo el autobús, ¿no? El autobús aéreo que nos lleva al otro lado del charco, esa es otra frase. Así que ese movimiento es muy fácil para nosotros comparado con el resto de Latinoamérica. Y entonces esto ha significado no solamente el cambio demográfico, sino el mayor contacto entre los puertorriqueños, ¿verdad? El que se vayan constituyendo dos grupos de puertorriqueños, los de la isla y los de afuera, y que el contacto entre los dos grupos y por lo tanto entre la isla y Estados Unidos se haga más constante y más regular, y que esa noción de una identidad puertorriqueña estrictamente hispanohablante esté cambiando un poco. Ha habido algunos estudios sobre lengua e identidad que sugieren que ya para sentirnos puertorriqueños no es estrictamente necesario hablar español solamente, sino que personas que hablan inglés o que realizan la alternancia de códigos, que ahora también se está llamando translanguage, se sienten perfectamente puertorriqueños y en absoluto americanos estadounidenses. Así que esa es una consecuencia de estos movimientos migratorios para nosotros. El otro componente con respecto al inglés, que es un tema que nos urge investigar y que hay estudios planteados, uno de los cuales fue interrumpido por el huracán María, lo teníamos ya listo, pero tienen que ver con, vamos a ver cómo lo digo, una de las perspectivas en que se ha abordado es un modelo de lifestyle diglosia de estilos de vida. Entonces saca el concepto de diglosia tradicional y lo enfoca a ¿cómo diríamos? La distribución o el uso de una lengua u otra dependiendo de los contextos de vida. Entonces aquí podemos alternar el español al inglés según el contexto en que estemos continuamente. Otra perspectiva que tenemos que manejar aquí en Puerto Rico es una caracterización más detallada del bilingüismo, porque es un bilingüismo muy diverso. Tenemos que mirar las 4, digamos, artes del lenguaje, o sea, que según el censo de los Estados Unidos, que es el censo que nosotros utilizamos, 96% de los puertorriqueños hablan el español en sus casas. 94. 6 hablan inglés, que pueden ser norteamericanos, o sea, estadounidenses. Y de ese 94, 20% se considera bilingüe, o sea, sólidamente bilingüe. En ese grupo me cuento yo. Y luego viene un 20% que siente que lo domina más o menos,
otro 20 que siente que lo domina muy poco, y luego un 40 que se considera monolingüe. Em, y esto a pesar de nuestra política lingüística que mencionaré a continuación. Em, a ver, ¿hacia dónde iba yo con esto? Mm, pero a pesar de que tenemos esos números ¿verdad? Que gradúan el bilingüismo de los puertorriqueños, que hay que tomar con pinzas porque ustedes saben que el censo es una autoevaluación. O sea, la gente establece dónde ellos consideran que están. A pesar de eso, la realidad es que nosotros navegamos un mundo de paisaje lingüístico en inglés. O sea, nosotros importamos casi 80 y pico por ciento de los productos que consumimos son de Estados Unidos, por lo tanto, todas las etiquetas están en inglés y la gente navega esas góndolas pues con perfecta agilidad. Y hay mucha metalengua, muchas instrucciones, muchas cosas que están en inglés y bueno, así nos movemos. Aparte de eso, el bombardeo cultural, o sea, casi todo el cine que nosotros recibimos es de Estados Unidos, tenemos muy poco cine europeo o latinoamericano. Nosotros escuchamos las películas en inglés, siempre vienen con subtítulos, nunca se doblan. Aquí todo el mundo tiene cable TV, todos los canales, bueno, y ahora con el streaming, o sea, hay como una saturación realmente cultural anglo, que ha causado que por lo menos en las generaciones muy jóvenes, y especialmente en las zonas metropolitanas, en San Juan, etcétera, empecemos a escuchar el inglés entre los niños criados en la isla, como una lengua preferida. O sea, los escuchamos a ellos hablando inglés. Hay otra variable que no he mencionado, que es la explosión de las escuelas bilingües, las llamadas escuelas bilingües, que hay que caracterizarlas también, que responden a ¿verdad? Una ideología de los padres de que el inglés es la lengua que abre puertas y la lengua del progreso, y que hay que educar a los niños a toda costa en el inglés. Entonces, tenemos niños en escuelas bilingües que salen de la casa y están en streaming o jugando el jueguito, que luego van al cine, que están dentro de una ideología que francamente tal vez valora un poco más el inglés que el español, o sea, toma por sentado el español porque ese es el que hablamos en la casa y ya está. Así que hemos estado viendo, pero nuevamente, principalmente en San Juan, un cambio en la distribución de las lenguas, especialmente en las generaciones jóvenes, que nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama lingüístico de Puerto Rico de aquí a unos años? Con eso los dejo por ahora. En cuanto a política lingüística, tenemos las dos lenguas, tenemos una educación obligatoria de 12 años de inglés, o sea, desde primer grado hasta el grado 12. O sea, eso en la escuela pública en la que tiene la enseñanza en español, tenemos esos 12 años. Última cosa. A la vez que les comento esto, también hay unos gestos de reivindicación. Por ejemplo, en San Juan, todo lo que es el hipsterismo, o sea, los hipsters, ¿verdad? Que ustedes son de esa generación, los millennials hipsters. En Puerto Rico reivindican el español, o sea, lo hemos llamado el boricua chic o el boricua cool, porque rescatan palabras bien puertorriqueñas, o sea, regionales de acá, y entonces las presentan pues con la estética hipster, todo muy bello. Entonces un restaurante finísimo y carísimo que se llama Vianda. Vianda aquí son los tubérculos, o sea, es una comida muy nutritiva y rica, pero muy básica. O qué sé yo, pues la coctelería o la tornillería. Mucho uso del inglés en rotulación y en nombres de negocios, cuando en mi época el idioma obligatorio para ser cool de los negocios era en inglés.
Así que está esa reivindicación del español puertorriqueño de esa manera. Y también, última anécdota, es el Bad Bunny, que ustedes lo conocerán, nuestra última, más reciente aportación a la música mundial. Em, Bad Bunny, ¿cuándo fue que dijo esto? En una entrevista con el periódico El País de España. Él dijo, reconozco que otros artistas anteriores a mí, incluyendo Ricky Martin y de Latinoamérica, Shakira y tuvieron que hacer un crossover al inglés para poder participar de ese mercado. Y él dijo, yo no lo voy a hacer, yo no voy a cantar en inglés, yo voy a cantar en español de Puerto Rico, haciendo honor, ¿verdad?, a su filosofía de vida que está consignada en su disco penúltimo, que era Y, bueno, una sigla imposible de entender y era yo hago lo que me da la gana. Y entre esas cosas que me dan la gana es cantar en español. Y fue recientemente a un programa de Estados Unidos que se llama Saturday Night Live, que lo deben conocer, es un programa de comedia clásico que tiene décadas en la televisión. Y ahí él cantó en español. O sea que tenemos esas dos pulsiones, ¿no? Una pulsión hacia ese inglés globalizador, que en nuestro caso es más acusado, pero por otro lado, ¿verdad? Esa resistencia de mantener el español de Puerto Rico como seña cultural por parte de algunos grupos. Bueno, con eso cierro. Ah, mira, tengo la bandera, que son Wow, los colores, esta es la de Puerto Rico, la de Cuba es invertida, lo mismo, pero los colores al revés. muchas gracias, Maya. De nada. Muchísimas gracias. Alejandro, de Venezuela. Y luego vamos a, por supuesto, dar la palabra para que empiece la discusión probablemente tal. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Respecto a lo que comentan las compañeras, Roxana y Maya, mucho gusto. Me gustaría ligar con lo que dicen, sobre todo lo que le decía a Roxana, que es particularmente cuando lo leo, cuando lo leía, al igual que muchos otros textos de dialectología, es que me quedo con ese sinsabor, no sé si decirlo, o ese sabor a seguir investigando, ir viendo de que, claro, en este tipo de textos, y sobre todo cuando vemos los atlas y los estudios dialectológicos, es que, claro, tratan de ver un cierto tipo de homogeneidad o diferenciación entre las regiones hispánicas, ¿cierto? Y entonces, claro, particularmente cuando leo la parte de Venezuela, que nos engloban a todo el país como en una sola región, salvo las zonas de los Andes, como el mismo Moreno Fernández lo dice, me surgen muchos cuestionamientos, sobre todo al leer los trabajos de mis colegas venezolanos, en los que últimamente, de los últimos atlas que se han hecho, de las últimas investigaciones que se han hecho, Venezuela la podemos organizar en en 7 dialectos, entonces en 7 zonas dialectales, ¿verdad? Entonces, y luego, y tomando en consideración aspectos morfosintácticos y aspectos léxicos y luego aspectos fonéticos fonológicos. Y actualmente de los trabajos más recientes, la última década, en la Universidad de los Andes también se hace un trabajo ya de tipo prosódico, o sea, ya aparte de la parte suprasegmental de la lengua, en la que se observan otros tipos en la que puede haber otra constitución de las zonas dialectales, o como muy bien dice Rafael, ¿verdad? Para no mencionar dialectos, de otras zonas geolectales, ¿verdad? Y que nos ponen a cuestionar este tipo de investigación, que es muy buena, o sea, insisto que Paco, que Moreno Fernández ha hecho un buen trabajo y se observa
la minuciosidad de la construcción de los aspectos dialectales que se mencionan. Pero claro, son trabajos tan amplios que luego nos escapamos de las particularidades de la composición lingüística de nuestros países, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto que hay que tomar en consideración al momento de ver este tipo de trabajos, ¿verdad? Y ver también, como mencionaban las compañeras Maya y Roxana, también ver las posiciones políticas que puede haber en las constituciones de este tipo de trabajo. Pensemos, a mí particularmente me llamó mucho la atención cuando se publicó el Atlas Lingüístico de Alvar, en el tomo venezolano. El Atlas particularmente lo hizo un español, ¿cachai? Entonces ahí empieza a haber otra visión de la lengua. O sea, yo esta lengua particular, esta realización de la lengua particular, la estoy viendo con ojos de qué, con ojos de un español, con los ojos de un venezolano, con los ojos de un cubano, con los ojos de un puertorriqueño. Entonces también ver si estos textos también tienen algún posicionamiento político, ¿no? O si tiene algún matiz. Que me cuestiono, ¿no? Que a veces nos cuestionamos. No sin eso quitar el valor que tienen estas obras dialectológicas, ¿verdad? Por ejemplo, Moreno Fernández, en la parte de rasgos fonéticos, fonológicos, sobre todo cuando menciona el ceseo y el ceseo venezolano, menciona las realizaciones coronales y casi palatales de las S, ¿cierto? Y claro, yo como venezolano la he escuchado muchas veces, pero ¿dónde? Hay que tomar dónde y la frecuencia. La pronunciación de las S coronales y las casi Z, ¿verdad? Las pronunciaciones casi, o sea, como la distinción casi Z que se hace en Venezuela es de zonas rurales, llaneras, muy, muy, muy circunscritas, ¿verdad? Y se asocian más que a geolectos, se asocia a sociolectos y a sociolectos educativos bajos, ¿verdad? De hecho, en lo jocoso, pues cuando uno quiere imitar a alguien de sociolecto bajo en Venezuela, utiliza las S como Z. Entonces, eso que si bien es cierto, es un fenómeno que se da, pero luego hay que puntualizar de qué manera. Y luego también hay que ver la propia norma venezolana. Un país en principio, según Páez Urdaneta, son 7 dialectos, ¿verdad? Pero esos 7 dialectos también están bajo una misma norma, una norma supranacional que es la capitalina, la caraqueña. Entonces, que influye mucho también en la manera en la que uno habla. De hecho, lo digo en mi propia experiencia. Yo soy de la zona oriental de Venezuela, una zona rotacista, landacista. Ahí Natalia lo puede confirmar. A veces me relajo hablando y se me sale todo el rotacismo, landacismo, que es mi norma particular del oriente del país. Pero yo tuve que hacer todo un trabajo cuando llegué a Caracas, ¿verdad? En la que tenía que amoldar mi vocabulario, mi léxico y la pronunciación a la norma capitalina, porque es la norma, es la que se considera la norma culta, estándar culta. Que, sabemos que choca, pero como por decirlo de una manera en la que podamos no hablar, ¿no? Entonces, eso, como que es este texto de Moreno Fernández es muy bueno para hacer una panorámica, ¿verdad?, sobre las variedades lingüísticas de la zona del Caribe, pero luego hay que aterrizar en las particularidades y sobre todo basado en estudios cuantitativos y cualitativos, ¿verdad? Por ejemplo, si bien es cierto que en el caso de Venezuela, que se considera parte del dialecto o de la zona caribeña continental, está primero del continente, luego está alejada de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, que por cierto, no sé por qué ponían siempre la española cuando partamos de que, bueno, claro, la isla es la española, pero hablemos de República Dominicana, ¿no? Como ente político, como Estado independiente.
si bien estamos alejados, hay ciertos fenómenos que sí, que se observan, que podemos observar, que podemos compartir. De hecho, hay ciertos factores, ciertos fenómenos que con mis colegas cubanos, por ejemplo, mis colegas puertorriqueños, hemos visto que, mira, hay aspectos lingüísticos que compartimos, otros en las que divergemos, pero en otras en las que convenimos. Entonces hay que ver también la convergencia y divergencia de los fenómenos en este supradialecto, si hay que llamarlo de alguna manera, o macrodialecto. Eso, y bueno, nada, fenómenos particulares, llama mucho la atención, por ejemplo, él menciona el caso de las hendidas, las pseudohendidas y el ser focalizador, ¿verdad? Pero luego vemos que claro, siempre se mencionan las pseudohendidas o las hendidas y el ser focalizador como típico de Venezuela. Bueno, de hecho, según algunos estudios, sobre todo los de Mercedes Sedano, con corpus de habla natural y de frecuencia, pues es más recurrente en Venezuela que en otros países, pero vemos que Colombia también las tiene. Y luego hay que ver otro fenómeno que es el de las pseudodidías inversas. Entonces, ¿hasta qué momento? Entonces, no es solamente dos estructuras, son más estructuras informativas de funcionamientos pragmáticos particulares. Y eso. Luego hay que ver también el que galicado, ¿verdad? Como las frecuencias que hay del que galicado en las particularidades. ¿Qué otra cosita noté? Eso. Esa es mi intervención por ahora. Muchísimas gracias, Alejandro. Preguntas, muchachos. Yo tengo muchas preguntas, pero quiero darles la voz a ustedes en primer lugar. Aprovechen. ¿Parto yo? ¿Sí? Quiero. Muchas gracias por su participación. A las chicas Maya y Roxana, primero me siento súper orgullosa de conocerlas y conocer el tremendo currículum que tienen, porque son súper jóvenes. Entonces, han hecho una trayectoria más o menos, no más o menos, en realidad bastante importante. Entonces, es como un lujo poder encontrarse con ustedes. No te sientas mal, José, José Alejandro, pero es que a ellas no las conocía, entonces me da mucho gusto poder conocerlas y escucharlas. Y mientras ustedes hablaban, me surgía la pregunta que precisamente ambas pertenecen a islas, o sea, cierto, Puerto Rico y Cuba. Entonces, tratando de buscar algún elemento en común, ahí Maya justamente se adelantó, no sé, no se adelantó a mí, justo dijo algo que yo quería preguntar, que en el fondo es si el hecho de estar geográficamente en una isla, con respecto no sé si decir conservadurismo, a la conservación del español o de la lengua o de los modismos, de la forma propia de la región, Maya decía que en este caso había una ansiedad, en el fondo, una percepción o una valoración muy positiva del inglés. Sí también existe en Chile, pero allá pareciera que fuera muy importante. Yo creo que en Cuba no tanto con respecto al inglés, pero me gustaría, por razones más bien políticas, pero me gustaría saber si en ambos lugares la geografía, en este caso de estar en islas, influye en que las personas, habitantes de la isla, tengan una percepción a lo mejor un poco más reticente a otras lenguas o a otros acentos y a conservar su lengua. Ya veía que con maya no tanto tal vez, pero no sé si esa percepción maya tú la tienes como lingüista o la tienes como puertorriqueña. Entonces, eso me gustaría ver si interfiere el fenómeno de la situación geográfica en la percepción de sus habitantes en la conservación de la lengua. Muchas gracias. ¿Quieres comenzar, Maya? Estás mute. Sí, comienza tú. Ok, pues sí, tienes razón, es muy pertinente tu pregunta porque es una de las razones, yo creo, al menos desde mi visión de la situación cubana, que creo que hace esta particularidad de la variante del español, el aislamiento. También por razones históricas y sociales hay que también entender Cuba
estuvo con una mirada y además con una realidad española durante siglos. Luego viene y hacemos un salto histórico entre los españoles y vienen los americanos que estuvieron casi 60 años en la isla. O sea, también hay que entender que Cuba ha sido un país que históricamente, políticamente ha estado aislado y con una presencia, digamos, cultural bastante importante. Primero España, con todas digamos, el prestigio que podía tener la España de entonces entre los intelectuales cubanos y la mirada que Cuba le otorgó a España y lo enfatizó a través de la educación. En Cuba se pueden encontrar todavía hasta catálogos y libros con una realidad, digamos, bastante importante en cuanto a textos españoles, o sea, en la que todavía, bueno, ya estaba el sentido de independencia presente, pero todavía tenía esa disputa entre aquellos que tenían una mirada más, los anexionistas, una mirada más hacia Estados Unidos, una mirada más hacia la España, y luego entonces toda digamos, el desarrollo que tuvo sobre qué es Cuba y su identidad cubana como tal. Por supuesto, esto influyó y hizo que luego, que Francisco Moreno lo dice de alguna manera, pero igual todavía no hay demasiados ejemplos que puedan expresarlo, pero existe también una gran influencia del inglés en palabras que es cierto lo que él dice, palabras que una persona desde el exterior ya no pudiera reconocer. Yo desde siempre en mi familia decíamos el catao para cuestiones de electricidad, decíamos cosas que vienen del inglés, pero que se ha perdido totalmente la conexión directa con el inglés. Pero cuando uno lo lee y luego lo escribe, uno dice, bueno, aquí hay realmente una influencia del inglés. Y son palabras que ya están en el español de Cuba, que pertenecen a la variante española, que están descritas en los diccionarios cubanos. Entonces, definitivamente esto es una realidad en la manera en la que Cuba ha estado encerrada, aislado políticamente también, en la que no es la realidad que Maya explicaba hace unos minutos sobre el consumo de los medios, el consumo de televisión, el consumo de música. Cuba para nada. En todo caso, pudieran haber inclusive influencias del ruso, porque el consumo que tuvo Cuba durante años fue un consumo de la Unión Soviética de entonces. Entonces, entraron esas palabras de alguna manera, claro. Las diferencias que existen entre una lengua y otra hacen que, por supuesto, no queden, pero quedaron las americanas. Y esto hace que Cuba tenga una realidad bien particular en la que no tiene contactos tampoco con lenguas indígenas. Existen, por supuesto, las herencias que vienen desde el surgimiento, digamos, y de la creación de lo que es Cuba hoy día, pero no tiene nada que ver con lo que existe en países, seguramente en Chile y en otros países de Latinoamérica, que el contacto todavía existe, es actual. Cuba no vivió esa realidad, Cuba es un país que también vivió encerrado desde el punto de vista político, las frecuencias de viaje eran escasas prácticamente, o sea, todo eso hace que tengas una particularidad bastante, digamos, característicos de un país que ha, digamos, sobrevivido, pero sobrevivido a una visión que es mucho más interna y de una voluntad política y de política lingüística que ha sido de unificación. Yo me acuerdo con mis mentores en Cuba, decíamos siempre, Cuba lo que intenta siempre es de arriba hacia abajo unificar. O sea, la idea es de que todo el mundo hable, diga, actúe de manera similar y en el aula estaba representado. En el aula esa intención estaba, por eso, por supuesto, hay algunos estudios de esa época, los años 80, 70, 80 particularmente, que no van a reflejar la diversidad, sino van a reflejar más bien una intención de uniformidad, de homogeneidad. Y esto hoy día, por supuesto, han cambiado las cosas, no se va a ver tanto, pero aún está porque es una realidad que viene desde años y está en la mentalidad y en la ideología del cubano y en la actitud lingüística del cubano. Uh-huh. Gracias por la pregunta, Isolina.
Yo diría que la experiencia isleña es insularista, probablemente por definición. En el caso de Puerto Rico, al igual que en Cuba, las poblaciones indígenas fueron, bueno, aniquiladas, especialmente los varones, porque recientemente hemos tenido muchos estudios de ADN que demuestran que hay una gran presencia genética de aquel origen indígena, evidentemente a través de las mujeres que se casaron, para usar un eufemismo terrible, con los españoles. Pero culturalmente perdimos en gran medida aquella cultura. Sobrevive notablemente en Puerto Rico y en Cuba, y yo creo que en República Dominicana también, en la toponimia. O sea, la mayoría de nuestros nombres de lugares, pueblos, barrios, ríos, son indígenas, son taínos. Y entonces se da una colonia española que no prospera mucho, así que se va convirtiendo en una colonia un poquito no sé, olvidada por España, a pesar de su nombre, ¿verdad? Puerto Rico. Y entonces, en ese final del siglo XIX va empezando a cuajar una identidad puertorriqueña en reacción a España, por supuesto, al colonizador, y hay un espíritu independentista que no logra su triunfo. Había un plan, no logra su cometido. Un plan que era de la mano de Cuba, los cubanos y los puertorriqueños, que se coordinaron para luchar por la independencia de Cuba primero y luego irían a Puerto Rico. Pero en eso ocurre, ¿verdad? Se detona la guerra hispano-cubano-americana, 1898, y entonces cambian todas las variables. Y Puerto Rico, Cuba, Filipinas pasan a manos estadounidenses, como el famoso botín de guerra. Entonces, en el caso de Puerto Rico, claro, ahí es que Cuba y Puerto Rico empiezan dos rutas bien diferentes. Somos de un pájaro las dos alas, pero ahí es que empieza esa separación. Y entonces Puerto Rico se convierte en una colonia estadounidense. Los independentistas puertorriqueños, muchos de ellos tenían grandes esperanzas con respecto a la llegada de Estados Unidos, porque se veía como la gran república, ¿verdad? La gran república que se había independizado de Inglaterra y que hablaban de la igualdad, etcétera, etcétera, y sufren una grandísima frustración, porque lo que viene en esas primeras décadas es un gobierno militar de gobernadores impuestos norteamericanos, que no toma en cuenta en absoluto esa clase, bueno, ¿verdad?, intelectual dominante de criollos. Y entonces hay una gran desilusión, una gran frustración que también se va a traducir en varias cosas, pero en un movimiento independentista, entre otras cosas, pero también en una gran resistencia cultural. Y entonces ellos, esas generaciones, se preocupan muchísimo por defender el español en Puerto Rico, ante la imposición del inglés, que de hecho fue impuesta en las escuelas en las primeras décadas. Las primeras 3 décadas se impuso el inglés en las escuelas. Así que hay un trabajo de defensa cultural de parte de esos puertorriqueños de principio del siglo. Pero bueno, son 122 años ya. Son 122 años ya. O sea que no hay un puertorriqueño vivo que haya nacido, o sea, que no haya nacido bajo la situación con Estados Unidos. Y por los temas que les comenté antes, y por la verdad de esa, pues, de esta sensación de un país sin frontera, por la globalización también, pues creo que estamos tal vez en una nueva época en donde ya esa defensa del idioma como seña identitaria, cultural,
tal vez está un poco debilitada. Em, a ver qué les digo, qué más digo. Entonces el insularismo, entonces claro, a la misma vez, ya poniendo el inglés un poquito, bueno, no es que nunca lo podemos poner a un lado. Eh, algo que es curioso también, que a mí me llamó la atención en Chile, que yo creo que lo padecemos todos los países, es ese sentido de inferioridad lingüística, eh, que en Puerto Rico ha estado bien marcado, o sea, sentimos que hablamos mal, que hablamos peor que los demás, que Colombia habla bien, que España habla bien y que nosotros hablamos súper mal. Eso pues viene influido por un currículo de clases de español muy normativo, em, por un lado. Por otro lado, el complejo ese que tenemos por la cuestión del inglés. em, pero bueno, que yo cuando fui me ha sorprendido encontrar eso en todos los países hispanohablantes, incluyendo España, incluida España, especialmente ciertas regiones de España. Así que no sé qué más decirles. Pues tal vez la situación actual es como un insularismo permeable, un insularismo globalizado y permeable, pero que sigue siendo, sí, sigue siendo insular, que creo que, creo que es parte de la... También otra cosa con Puerto Rico es que en parte por la visión hacia Estados Unidos, que ahí tal vez nos parecemos a Cuba, pero por razones diametralmente opuestas, que no nos relacionamos mucho con el resto del Caribe. Sí, o sea, sí hay unos vínculos, especialmente República Dominicana, que tenemos mucha migración acá, y ciertos países del Caribe continental, especialmente Venezuela y Panamá. Pero fuera de eso, éramos una islita, esto también le pasa a las Islas Canarias, o sea, que son parte de África, pero ellos lo que miran es a España. Pues nosotros estamos en el mismo medio del Caribe, pero hemos mirado siempre hacia Estados Unidos más que a nuestro entorno inmediato caribeño, que son cosas que también, ¿verdad? En las universidades se vienen corrigiendo hace unas décadas. El tema de la afrodescendencia ha tomado mucho auge aquí en Puerto Rico. En las últimas décadas también, porque claro, tenemos una influencia de esa África occidental marcada, pero un racismo también, muy solapado, muy solapado. Como la mezcla es tal que aquí lo que, ¿verdad? Es un continuum racial, pero ese discurso del mestizaje ha escondido un racismo profundo y eso también está saliendo últimamente en la discusión académica y popular. Bueno, aquí cierro. Muchas gracias, Maya. Más preguntas. Es muy interesante este tema y además es una oportunidad grandiosa realmente tener aquí invitados de este calibre, ¿eh? Nos sentimos muy, muy honrados. No, que me gustaría rescatar dos puntos de las compañeras, ¿cierto? De las profes, que ciertamente una diferencia muy particular entre el español antillano, si podemos llamarlo así, o al menos una diferencia entre la configuración lingüística de Cuba, Puerto Rico, desde mi perspectiva, ¿no? Y Venezuela particularmente, es el contacto con las lenguas indígenas. ¿Verdad? Y la influencia de las lenguas indígenas en la configuración lingüística de esta zona, ¿verdad? Porque ciertamente, como han dicho Maya y Roxana, si bien en las Antillas prácticamente no queda ningún grupo indígena, ningún grupo aborigen, eh, particularmente del grupo taíno, arawak, que fue el que estaba en esta isla según la bibliografía, ¿no? En Venezuela sí se mantienen, se han mantenido mantenemos actualmente grupos indígenas grandes, desde arawak, taínos, ¿verdad?
Pero, y sobre todo en la parte continental, porque en las islas venezolanas, en las Antillas venezolanas, las islas pequeñas, ahí también los indígenas corrieron la misma suerte, no queda ni un solo indígena. Pero en la parte continental sí. Y es innegable la riqueza que los pueblos indígenas han dado a la configuración lingüística de esta zona y particularmente en lo léxico, creo yo, ¿no? O sea, creo que en la parte léxica es donde más puede evidenciarse esta riqueza y este contacto de los grupos indígenas. De hecho, que a pesar de que en las Antillas ya no estén, todavía hay voces taínas, voces arawak, ¿verdad? Lo mismo en Venezuela. Ahora, quedaría pendiente, ¿no? Ver si también hay una influencia en otros niveles, por ejemplo, en la parte suprasegmental o gramatical, particularmente en Venezuela, en el que sí hay contactos con los pueblos indígenas. ¿Verdad? Entonces ahí habría que ver, que eso es un punto que muy poco se toca en los estudios dialectales, en los estudios en este tipo de trabajo, ¿cierto? Se habla sobre el español y las particularidades del español, pero el español de Maracaibo, por ejemplo, que tiene influencia o tiene una alta relación con la lengua, con los guayunaikí. O sea, hay una influencia actualmente del guayunankí en el español de Maracaibo, porque de Maracaibo hablamos del voceo y de ciertos rasgos fonéticos fonológicos, pero no se habla de si hay una influencia indígena. O en el caso de la zona de Guayana, de la Guayana venezolana, que es el sur de Venezuela. O sea, hay grupos indígenas bastante fuertes, como el Yanomami, los pemones, ¿verdad? Con los que hay contacto. Entonces, solamente el léxico, o sea, podríamos preguntarnos si realmente hay solamente motivaciones léxicas o podría haber otro tipo de motivaciones, ¿no? O sea, fonéticas, fonológicas, que también ayudan a la configuración de nuestros geolectos. Y luego también preguntarnos y partir de las influencias africanas, ¿cierto? Por ejemplo, Roxana, en Cuba es innegable la influencia africana. No sé Puerto Rico Maya, nunca he ido a Puerto Rico. Conozco muchos puertorriqueños, pero tengo muy buenos amigos, grandes amigos puertorriqueños, no lingüistas, pero no he ido y no sé la presencia africana, como también Venezuela hay. De hecho, hay zonas, por ejemplo, la zona de Barlovento, en la zona central de Venezuela, en la que los rasgos lingüísticos son bien particulares y es porque es una zona en la que llegó hubo un contingente grande de personas, de esa terrible palabra, de esclavos que trajeron de África, ¿no? Entonces, y que han configurado creoles, pidgis en estas zonas. Entonces, también ver la influencia de estas dos grandes comunidades que, que, que confluyeron junto con el español. Eso, y un poco con lo que decía Isaac particularmente y sobre un fenómeno morfosintáctico que particularmente he estudiado, que es la posición del sujeto y la frecuencia de uso de sujetos explícitos en la oralidad. Podemos ver que sí, el Caribe particularmente tiene una alta frecuencia de uso de sujetos explícitos. Y de hecho, la puertorriqueña Amparo Morales propuso la tesis de la incidencia del inglés, ¿verdad? Tomando en consideración este contacto que Puerto Rico y Estados Unidos han tenido, y ella propone que puede ser una incidencia del inglés, una lengua no pro-drog sobre una lengua pro-drog, ¿verdad? Y que esto ha podido configurar un poco la alta frecuencia de sujetos explícitos, o la misma Judith Hochrecht, que indica que también la pérdida de la S postnuclear ahí se me fue un rotacismo, por ejemplo, ¿eh? La S postnuclear, también ya ha incidido en la configuración funcional del sistema pronominal en las Antillas, ¿verdad? Entonces,
son fenómenos que pueden verse y que pueden ayudar a contestar un poco la pregunta que había hecho Isaac sobre algunos fenómenos, sobre este tipo de fenómenos. Ya, con eso termino. Yo quiero apuntar una cosita que me hicieron pensar Maya y José Alejandro mientras hablaban, y algo que caracteriza quizás el español de Cuba actual, digamos, dentro de unos 30, hace unos 20, 30 años hacia acá. En Cuba también hay que entender que ideológicamente todas estas políticas lingüísticas que aparecieron a principios de los años de la Revolución fueron políticas lingüísticas en las que no valoraron, no pusieron realmente, digamos, en un aspecto, digamos, de modelo, ninguna norma culta que fuera aquella de las personas, digamos, que tenían en aquellos entonces el poder económico en Cuba. Entonces, digamos que la norma hacia donde las personas debían seguir en su habla y en su actitud lingüística debía ser aquellos de una clase media baja. Eso pasó en Cuba. Esto no te lo vas a encontrar en casi ningún estudio, pero eso es algo que los lingüistas hablamos y no aparece en ningún estudio. Espero que algún día se hable de esto, pero esto es una gran realidad y pasó con esta actitud que teníamos los cubanos desde entonces y todavía se repite, es así hablamos los cubanos, es esta intención que hay de crear algo que es así como hablamos los cubanos y acéptame porque así hablamos los cubanos. Yo recuerdo cada vez que voy a Cuba siempre tengo esta conversación con colegas de aquel entonces y con mi propia experiencia como alguien que ya no vive en Cuba, o sea, es todo el tiempo esa intención que existe de tú no, tú no hablas así, así no hablan los cubanos, un poco de ponerlo a un nivel, digamos, mucho más popular. Y no eres bien visto si tú no hablas a ese nivel popular. O sea, hay que hablar realmente como hablamos los cubanos, y es por eso que existe la caricatura del cubano en la televisión. Ayer mismo estaba viendo una caricatura en la televisión aquí en Estados Unidos, o sea, existe la caricatura del cubano, de cómo habla el cubano en la televisión, porque es así como hablamos los cubanos, pero no tiene nada que ver con una realidad realmente de lo que pasa en el ámbito cultural, intelectual cubano. No tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver, eso no es así como hablamos los cubanos tampoco, pero digamos, desde el punto de vista sociolingüístico, esa intención sí ha existido durante décadas y décadas de que todo el mundo debería hablar de esta manera, porque esto nos identifica y no es aquello que tiene, digamos, aquellos rasgos de lo que a principios de los años de la Revolución, 60 y 70, apareció como aquellas personas que salieron de Cuba y que tenían el poder político-económico. Es algo que siempre me parece que se debe mencionar porque esto hace que la realidad cubana también sea un poquito aún más diferente, ¿no? Sea todavía más diferente porque no tiene nada que ver tampoco, digamos, con un proceso, por supuesto, histórico y lingüístico que se parezca al andaluz, ok, se parece, pero tiene tantos otros niveles de interpretación y con actitudes y políticas lingüísticas que no han sido defendidas o explícitamente dichas, pero están ahí en la actitud del cubano y su identidad. Muy interesante. Perdón, una pregunta, Roxana. Esto es algo que conversamos nosotras hace unos días y que creo que podría ser interesante también para la clase. Tú estás hablando, ¿no es cierto?, de una valoración de la forma de hablar de un grupo, ¿no es cierto?, en particular y la idea de presentar esa forma como, entre comillas, la forma estándar, o sea, como la forma a la que todos quisiéramos llegar dentro de la comunidad cubana. Pero me resulta un poco contradictorio y quería que tú me contaras si es contradictorio o no, con lo que estuvimos conversando sobre la R velar. ¿Por qué razón? Le hago el contexto al grupo, ¿verdad? La valorización de la R es un fenómeno que está ampliamente descrito para el caso de Puerto Rico y que yo siempre pensé que era algo que se daba en Puerto Rico. En general,
la mayoría de las discusiones definen o sitúan, ¿no es cierto?, la R velar como propia de los estratos más bajos en Puerto Rico, donde está fuertemente estigmatizada. Eh, por X razón me tocó conocer a una persona que me dijo que venía de Cuba, pero tenía una R velar, del tipo Pejo. Y entonces yo dije, ¿será de Cuba? ¿Será de Puerto Rico? Y me está diciendo que es de Cuba. Y le pregunté a Roxana y Roxana me estuvo hablando de que sí había efectivamente una revelar, no sé si podrías contarnos un poquito más, pero que a mí me pareció muy curioso que ha habido de alguna forma un cuidado por, no sé si podría decirlo así, ¿no? Pero más bien que no ha sido descrita también por razones ideológicas, pese a que sí está en uso. No sé si podrías hablarnos un poco de esto, que tiene que ver también con estas políticas lingüísticas, eh, de las que quizás estando uno en la ubicación no es tan consciente, pero en el caso de los tres invitados que tenemos, los tres han tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo fuera de su país y por lo tanto mirar las políticas lingüísticas también desde fuera. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que había un trasfondo ideológico eventualmente que no te había dejado ver eventualmente ciertas cosas o había hecho que se te mostrara la realidad de una manera determinada, que es algo que a nosotros nos hace mucho ruido, porque tenemos la idea de que los lingüistas vamos por la vida describiendo y explicando, y entonces que alguien nos diga que también estamos motivados por causales ideológicas, nos resulta casi violento, ¿no? No sé qué nos podrías decir al respecto. Bueno, yo no soy muy experta en esta materia, pero sin embargo, leyendo también el artículo de Francisco Moreno, me pregunto, ¿eso que tú escuchaste no sería uno de los ejemplos de retroreflexión? Porque está como entre dos cosas. No es exactamente como se da en Puerto Rico, pero está como entre... Y yo lo he escuchado. Ahora bien, no tiene nada que ver con la norma del español de Cuba, que sería la de La Habana. No se ve en La Habana. Se ve más bien en zonas de Guantánamo, Santiago de Cuba, zonas más apartadas, donde también hubo un gran asentamiento de esclavos africanos y también, por supuesto, seguramente esto es una de las influencias. Algo que quiero aclarar, cuando yo hablaba o sea, de estos niveles y de esta estandarización de un español que sea un español mucho más popular, de clases a principios, después de la Revolución, un poquito más entre dos, digamos, estratos sociales, si se puede decir, no tiene nada que ver con lo que se puede dar de manera mucho más particular, ¿ok, Natalia? O sea, particularmente, por supuesto, en Santiago, pero existe también la norma santiaguera que por todos estos años de conformación de la identidad cubana y de las variantes dialectales cubanas ha sido como un foco de atención. Existiría la santiaguera, existiría la habanera, la santiaguera como una gran intención. Al contrario de hipercorrección, se habla de que como que el habanero habla mal, el santiaguero lo haría mejor. O sea, existe ese tipo de contrapunteo porque es una realidad hacia cuál de las normas miraríamos. Lo que claro, La Habana siempre ha tenido ese prestigio y tiene los medios también en Cuba, o sea, que por supuesto es La Habanera, con todas las descripciones que se han realizado sobre asimilación y demás. Ahora bien, una vez más, es difícil homogeneizar qué es lo que se incluye dentro de ese español, como yo decía, así hablamos los cubanos, que tiene más bien, que podría tener un poquito de todo, podría tener de lo que digamos, un poco de eso, de esa norma culta santiaguera y podría tener de esa norma culta habanera, que son, digamos, los dos focos de atención, y por eso en el siglo XIX se hablaba de dos zonas, y que hoy día, por supuesto, hay mucho más variaciones y que seguirán existiendo, y ahora sobre todo más con el flujo de cubanos y de personas que salen y entran del país, por supuesto, esto transformaría lo que hoy día se tiene como mapa dialectológico de variantes geolectales cubanas. Pero sí, existe eso que tú conociste, yo lo he escuchado, no soy experta, lo he escuchado, pero estoy casi segura que tiene más bien con lo de la retroreflexión que habla Francisco Moreno, porque no es 100% exacto a lo que sucede en los ejemplos que se han descrito sobre el español de Puerto Rico.
Muchas gracias, Roxana. Yo puedo añadir un detalle sobre la R velar, que no, me perdí un trocito de la conversación, pero en Puerto Rico sí es una realidad. O sea, de esas cosas que dicen los libros, y es cierta, se usa cajo, pejo, ajo, está vinculada a la ruralía, pero siempre se ha vinculado a la ruralía o a niveles de educación formal bajo, y se ha dicho que está estigmatizada. Yo quería ver qué fuentes usaba Moreno en el comentario de la estigmatización, pero no lo pude ver, porque me parece que eso puede que esté cambiando un poquito. Algún político a veces se permite una R velar como decisión estilística para sonar popular, para sonar del pueblo, para sonar arremangado. Hay gente que tiene, ¿verdad?, la posibilidad de la variación estilística, de registro, de usarla o no usarla. Yo no lo tengo, no me sale, pero mi mamá sí. Ella la usa a veces para sonar campechana, cuando está haciendo alguna anécdota. Así que puede que haya una revalorización de esa eje, cajo, pejo, aunque definitivamente viene de una consideración estigmatizada, claro, desde quien mira, si pasa ese juicio. Excelente, muchísimas gracias, Maya. Yo lo último que quisiera decir, además de lo maravilloso que es poder tenerlos acá, tengo la impresión de que saben muy poco de lo que pasa en los países de Hispanoamérica distintos de los nuestros, que saben muy poco de cómo se investiga, de qué es lo que se investiga, qué es lo que se está haciendo. Y no sé si acaso ustedes podrían, de manera bastante sintética por razones de tiempo, contarnos un poco qué es lo que ustedes llamarían lo fundamental, o cuáles son las principales tendencias en investigación en sus países, qué es lo que se está haciendo fundamentalmente, qué es lo que la lleva, como diríamos acá en Chile, qué es lo que eso creo que sería muy importante, porque conocemos muy poco. Bueno, porque lo que voy a decir es realmente muy breve. Como yo dije al principio, y es algo, de verdad, un documento a consultar, el Atlas Lingüístico de Cuba, sobre los años 2006-2007. También están los estudios de Sergio Valdés, este Atlas geolingüístico cubano, que tuvo 27 años de realización, en el cual participaron varios investigadores, y es un estudio del Instituto del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba. Creo que fue Lourdes. Ay, se me olvidó su nombre. Tú me lo recordarás, Maya, mejor te acuerdas su nombre. Mi colega Lourdes, pero se me ha olvidado su apellido. Y existen los trabajos de Sergio Valdés, que también también se interesa mucho en el aspecto de la visión geolectal de Cuba. Hay un trabajo de él que se llama justamente así, Visión geolectal de Cuba, de 2007, que valdría la pena consultar. Hay trabajos cubanos en lexicografía, está el diccionario del español de Cuba, por Gisela Cárdenas y Antonia María Tristá, que se realizó con ayuda de una universidad de Hamburgo, creo que en Alemania. Este es un trabajo un poquito más de los años 90, y luego existe, y creo que no ha salido todavía, pero espero que algún día salió en el 2016, salió en el 2016 el diccionario ejemplificado del español, que es una ampliación de ese diccionario de la variante cubana, pero con más ejemplos y digamos mucho más actualizado hasta los años 2000 y algo. En este trabajé yo
durante un tiempo, pero no se publicó hasta el año 2016, si mal no recuerdo. Existen también algunos trabajos, por supuesto, sobre política lingüística. Hay algunos, pero Cuba más bien se ha concentrado en la parte dialectológica, en lexicografía, estudios sociolingüísticos. Hay algunos, pero digamos que el esfuerzo que Cuba ha tenido que poner para las investigaciones y la publicación han hecho que han aunado realmente grandes investigadores, pero no van a la rapidez que por supuesto otros países han tenido, y por eso entonces llevan 20 años, 15 años de realización, trabajos excelentes, pero que no van, digamos, con una rapidez publicitaria como lo deseáramos. Muchísimas gracias, Roxana. Roxy, no sé si mencionaste el tesoro lexicográfico del español de Cuba. Sí, porque ese No acaba, lo mencioné. sí, ese lo terminaron hace un par de años. Es de base electrónica, pero está en CD-ROM. No lo han podido publicar en internet. Pasa lo mismo con el Atlas también, que está en mismo con CD, pero no en internet. Es una gran pérdida para todos nosotros. ¿Dónde se ve hoy en día? Eso es lo... Exacto, aunque tuviéramos los CDs, no hay dónde meterlo. En Puerto Rico hubo una época de estudios lingüísticos que estuvo liderado por figuras como Humberto López Morales, que es cubano, y después él vivió una tercera parte en Cuba, después fue a España, pero después hizo su carrera profesional en Puerto Rico y después terminó en España, ¿no? Siendo el secretario general, y todos lo amamos, y ahora está en Miami. Y entonces estaba López Morales, María Vaquero, que tal vez han escuchado de ella, Amparo Morales. María Vaquero y Amparo Morales eran españolas, pero se radicaron aquí en la isla y estuvieron, bueno, 40 y 50 años, hicieron toda su carrera y realmente le dieron un gran empujón a los estudios del español de Puerto Rico. Y entonces esa época como que llegó a su fin, muy enfocada, sí, en el español de Puerto Rico y su caracterización, y entonces luego empezó una época que todavía está un poquito dispersa. Tiene una línea de trabajos de lenguas en contacto, pero no de Puerto Rico, en República Dominicana, porque hay un profesor que se llama Luis Ortiz, sociolingüista, que trabaja en la frontera dominico-haitiana, y entonces muchos estudiantes han hecho trabajos sobre eso. Hay trabajos de actitudes, o sea, los de sociolingüística son de actitudes. ¿Qué más? Algo de sintaxis. También recibimos, o sea, hay un programa en Puerto Rico, que es el programa graduado de lingüística en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es un programa pequeño que debe tener, no sé, tal vez es de magíster, no hay doctorado. Así que recibimos de algunos países, y es que estaba repasando las tesis, entonces veo como muchos trabajos surtidos de países, ¿no? Algo en Colombia, algo en Venezuela, algo en Santa Cruz, que también se estudia, porque Santa Cruz tuvo una población puertorriqueña que emigró. En un momento de pobreza se van los puertorriqueños a Santa Cruz y se da un fenómeno también lingüístico allí en esa población. A ver, ¿qué más? Sí, actitudes. Algo en temas, análisis del discurso. También encontré varias tesis recientes de análisis del discurso, de género, de lenguaje mediático. Así que ahora mismo no diría yo, Natalia, que hay una corriente de estudios homogénea. Por otro lado, pues en la academia los trabajos son más bien lexicográficos. Yo dirijo este proyecto que se llama el tesoro.pr, que ustedes lo pueden cotejar. Es un tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico en línea.
Y entonces ahí vaciamos lo que era, nosotros teníamos un tesoro lexicográfico impreso con 60 y pico de fuentes, creamos una base de datos, vaciamos todo eso ahí, pensando en explotar los datos lo más posible, o sea, tenemos todas las búsquedas avanzadas posibles, las hicimos, o sea, que se puede buscar dentro de la definición, etcétera, etcétera. Además de que hicimos semantic tagging, o sea, etiquetado temático para todas las acepciones. Así que está ese trabajo y ahora yo inicié el Diccionario del Español de Puerto Rico, que será un diccionario usual del español actual. Sí, por ahí va la cosa. Pero de que surgen estudios, de que sí me parece necesario estar muy en contacto con esos trabajos recientes porque abren unas ventanas tan noveles, tan frescas, tan inesperadas a veces. Muchas gracias, Maya. Bueno, respecto al caso venezolano, estaba pensando que se pueden desarrollar a partir de distintas, o sea, para ver los estudios que se están haciendo o que se han hecho, pues se pueden ver a partir de las universidades y las fuerzas que hay en las universidades. Por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela en Caracas, con el Instituto de Filología y con el Instituto de Filología, eran fuertes los estudios sociolingüísticos y de corpus sociolingüísticos, mejor dicho, los estudios gramaticales basados en los corpus sociolingüísticos de Caracas que recopilaron Mercedes Sedano, Paula Bentivolio, los estudios léxicos que se iniciaron con Rosenblatt, con María Josefina Tejera, y a partir de ellos, pues todos los trabajos que hicieron los siguientes profesores en distintos aspectos, ¿no? Gramaticales, morfosintácticos, léxicos, semánticos, ¿verdad? Luego los estudios del discurso con Adriana Bolívar, con Rebecca Becker y Marta Chiro, ¿no? Eso por una parte, es como que en una edad súper dorada con diamantes de la lingüística de Venezuela, que ahora pues ya vemos cómo va la cosa, que está bien menguante por todos los procesos políticos que han ocurrido. Luego, por ejemplo, si nos vamos al occidente, a la Universidad del Zulia, ahí son fuertes los trabajos sobre lenguas indígenas, ¿verdad? Entonces vemos los trabajos de Gobsuno Chela Flores, los trabajos de los trabajos de Pipo, José Ramón Álvarez, el cariño. Y luego si nos vamos a la Universidad de los Andes, ahí son fuertes los trabajos fonéticos, fonológicos, y de lingüística y de historia de la lengua, con Enrique Obediente, con Alexandra Álvarez. Entonces son como que, más que una universidad mantener toda la fuerza, pues como que cada una se especializó en explotar parte de los niveles lingüísticos. Y actualmente, bueno, desde la central se hacen más estudios sociolingüísticos gramaticales y eso. Y bueno, ya casi no tengo, ese de la vieja escuela, ya desde que me vine ha menguado mucho los estudios, ha habido mucha migración, así que nada. Los estudios han migrado en Venezuela porque Alejandro se ha venido a Chile. Sí, todos quieren salir yo y todos quieren irse. Ah. Oye, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, yo creo que vamos a ir cerrando. Les quiero agradecer realmente, Maya, Roxana, Alejandro. Creo que es un lujo tenerlos aquí. Además, estoy muy emocionada. Roxana y Maya son grandes amigas hace muchos años. Bueno, y de verdad me emociona mucho, sobre todo, bueno, primero que hayamos podido tener esta posibilidad de conversar, ¿no es cierto?, sobre nuestra lengua y sobre las particularidades de nuestra lengua en diferentes lugares, pero también de conocer lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Porque como hispanoamericanos, y ahí retomo esto que comentaba Maya, ¿no?, de esta baja autoestima, de hablamos mal, también parece que pensamos que investigamos mal y que pensamos mal, porque buscamos todas las teorías fuera. Entonces, aplicamos modelos que se generan en otras partes
tanto modelos teóricos como metodológicos, y pareciera que solamente podemos con ellos tratar de describir o interpretar cositas de nuestra localidad, ya sea con un enfoque de lo exóticas que son, que es lo que se hizo durante muchísimos años, o con esta idea de describámoslo todo, y que también tiene, porque todo tiene, ¿no es cierto?, un trasfondo ideológico detrás, que eso no podemos zafar de ese trasfondo. Entonces, me parece magnífico que podamos también mirar hacia nuestra América hispana y ver que hay trabajos fantásticos que se están haciendo en otras localidades de nuestro continente y que de pronto podemos tomar como modelo. O sea, que no es necesario que el modelo tenga que estar en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, etcétera, sino que en América, y América, Sudamérica, ¿no es cierto? Centroamérica, la parte, ¿no es cierto?, de habla hispana de América del Norte, no Estados Unidos necesariamente, nosotros también estamos generando conocimiento y estamos generando investigación y hay obras de gran importancia. Claro, quizás somos, como bien lo comentaba Roxana y también Maya, ¿no es cierto?, somos también más pobres y es más difícil publicar y es más difícil conseguir fondos para la investigación. Y si hay menos acceso editorial y tal, entonces también se conoce menos al investigador hispanoamericano. Pero creo que también depende de nosotros darlos a conocer más. Y eso, creo que en este sentido tenerlos aquí ha sido una oportunidad de lujo, para ver que se están haciendo cosas grandiosas y que realmente ojalá que a partir de ahora las busquemos un poquito más, las tomemos como modelo, los empecemos a citar, eso. Y ojalá que cuando pase esta pandemia los podamos tener aquí en persona y no solamente por Zoom, aunque la gran ventaja justamente de la pandemia y de las cuarentenas es que puedan estar aquí. Probablemente de lo contrario no habrían podido estar en la casa a esta hora para conectarse. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere decir algo para terminar. Solo gracias, Natalia, por haber pensado en nosotros. Gracias. Siempre. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y nos vamos a ver la próxima semana con otro tema. La próxima semana vamos a hablar del español de México y Centroamérica. Así que para que nos reunamos de nuevo. Muchísimas gracias. Que estén muy bien entonces y un fuerte abrazo. Hasta pronto.